Bienvenidos a los videos tutoriales respecto al uso de los simuladores. Este curso es dirigido específicamente a los alumnos del octavo semestre de Ingeniería Petroquímica y quien les está hablando es el profesor José Rivero. A lo largo del semestre se les va a estar dando una serie de videos correspondientes a cada clase para facilitar el seguimiento y aprendizaje del uso de estos simuladores. Con el que vamos a empezar a manejar los conceptos de simulación va a ser el software Aspen HYSYS. Y este video tiene un propósito que no es más que orientar al alumno respecto a los parámetros básicos para toda simulación. Entonces comenzamos, van ustedes a iniciar la corrida de Aspen HYSYS. Hay un video que antecede a este, que es la instalación del programa. Si aún no lo tienen, solicítelo a uno de sus compañeros o al comandante de curso. También me lo pueden solicitar. Y voy a tratar de lo posible tener los correos, aunque sea del comandante, para entregarles o hacerles llegar estos videos. Muy bien, mientras está haciendo la carga del programa van a aparecer estas dos ventanas que hay que darles a aceptar solamente. Vamos a hablar de qué necesitamos para empezar una simulación. Para eso, cuando arrancamos el programa, él nos va a solicitar, en el caso, una adición de componentes, es decir, las sustancias puras o mezclas que van a participar de nuestro caso, nuestro proceso en estudio. Entonces es obligatorio ingresar, por supuesto, qué componentes, qué sustancias químicas vamos a manejar, y lo siguiente es, luego de la adición de estos componentes, ingresar el paquete termodinámico o modelo matemático termodinámico que permitirá resolver las propiedades de esas sustancias químicas. En esencia, la mayoría de los simuladores de procesos va a solicitar esta información para poder realizar la ejecución del programa. Entonces, quitar las otras ventanas, dan a aceptar a las dos, va a aparecer en este momento la ventana de interfaz del software Aspen HYSYS. Les estaba diciendo que es un requisito sine qua non para arrancar o para hacer una simulación haber adicionado tanto los componentes como los modelos termodinámicos que permitan calcular las propiedades. Y cuando me refiero a propiedades, me refiero, por ejemplo, a densidades, densidad de mezcla, capacidad calorífica, conductividad térmica, entalpías, entropía, etcétera. Muy bien, fíjense que esta es la ventana y nosotros lo que tenemos que hacer es hacer clic donde dice New Case, es decir, nuevo caso, o hacemos clic en File y se despliega este menú donde tenemos las opciones de abrir un caso nuevo o un caso que ya esté grabado, o hacemos uno exactamente nuevo. También tenemos las últimas simulaciones recientes, también podemos acceder a ellas a través de esta parte final de este menú. Vamos a hacer clic donde dice caso nuevo y fíjense que la primera ventana que nos sale es precisamente la de componentes. Para esta ventana solamente tenemos que hacer clic donde dice ADD, que para nosotros entender significaría adicionar. Y la base de datos de esos componentes, estamos trabajando con la base de datos de HYSYS. Y ya que HYSYS y Aspen, es decir, ya HYSYS pertenece a Aspen, puesto que ya HYSYS, este programa, era propiedad de la HyProtech, una empresa canadiense, y ahora pasó a ser, se vendió este programa a Aspen. Ellos ahora tienen unas propiedades asociadas a Aspen como asociadas a HYSYS, la base de datos de los componentes. Vamos a trabajar con las de HYSYS y le vamos a decir adicionar.
nos lanza esta otra ventana. Fíjese, esta ventana es la que tiene la lista de los componentes. En esta lista nosotros vamos a tener los tradicionales y vamos a tener los hipotéticos. Este hipotético es para sustancias que no están en la base de datos de HYSYS. Qué sé yo, inicialmente ustedes hicieron una formulación y obviamente, como es una mezcla de muchos compuestos puros, tiene un nombre específico y ese nombre no, por supuesto no va a estar ingresado a la base de datos de HYSYS. Entonces cuando trabajemos con un hipotético, que más adelante lo vamos a manejar, tenemos que tener a la mano todas las propiedades de mezcla ya definidas para poder trabajar con esa sustancia. Nosotros vamos a trabajar con las tradicionales, que si se encuentran, fíjense, yo marco la hipotética, no hay nada. Estas son instrucciones que las vamos a ver más adelante. Las tradicional, fíjense, tenemos aquí una, dice componente seleccionado, no hay nada, no lo hemos seleccionado aún. Tenemos los botones de adicionar sustancia pura, sustituir, remover y visualizar las componentes. Fíjense, aquí tenemos tres formas de búsqueda. Donde dice match, nosotros podemos ingresar bien sea o el nombre sencillo, el nombre completo o sinónimos y las fórmulas. Esas son las distintas formas de buscar. Entonces vamos a discutir una a una. Por ejemplo, si nosotros deseamos el nombre sencillo, fíjense que están en inglés. Si ustedes lo manejan, se le va a hacer fácil. Sin embargo, si conocen su fórmula molecular, les recomiendo que trabajen por este lado. Por ejemplo, el agua no la van a poder conseguir de esta forma. Esa es una particularidad. Nosotros sabemos que el agua sería H2O. Aquí tiene que estar muy mosca, porque puede ser que no la consigan si usted se equivoca y en lugar de O escribe 0. Obviamente esa no va a aparecer. Entonces debe escribir tal cual la fórmula como debe ser. Entonces fíjese, esta es una opción buscándola por fórmula. Podemos agregar esta también, todas son, recuerden que son sinónimos, pero esta es agua en forma de hielo y aquí tenemos un refrigerante como en característica refrigerante como peróxido. Esta es agua oxigenada. Entonces vamos a estar, tenemos que estar seguros a la hora de hacer la adición. Esta es una de las formas, la voy a borrar. Si la buscamos por el nombre en inglés del agua sería water. Aquí lo tenemos. Y fíjense que hay otros sinónimos, o sea, otras palabras que él busca que también empiezan con W, pero la que corresponde, la que estamos buscando es el agua. Tenemos varias opciones para agregarla. O le damos aquí la adición a los componentes seleccionados. También tenemos la opción remover. O le damos un doble clic, también la adiciona. Fíjense. Esta opción de remover, usted selecciona, por si acaso usted se equivocó, selecciona la sustancia y escoge una de estas listas, por ejemplo, y le puede dar la opción de sustituir. Fíjate que lo que hizo fue el cambio. Si lo que queremos es removerla, esa es la otra opción. Se quita todo, se limpia todo. O lo que teníamos inicialmente era eso. O lo vamos a remover solamente lo que decíamos, lo que tengamos seleccionado previamente. Entonces aquí agregamos el agua. Y fíjense, para ejemplificar un poco más lo de la fórmula, vamos a buscar el ácido acético. Si no te sabes el nombre en inglés, debes saber la fórmula. La fórmula del ácido acético es C2H4O2. Y aquí tenemos los sinónimos y los ácidos acéticos. Entonces vamos a quedarnos con el que dice ácido acético. Doble clic. Una vez que usted agregó todos los componentes, aquí podemos agregar muchos más. Fíjense que esta ventana no tiene el botón aceptar o OK. No tenemos esos botones para salir de esta ventana. Simplemente le damos a la X y pueden tener confianza de que ya se almacenó esa información de las listas. No se borraron, no se deshizo los cambios. Fíjense que ya tenemos la lista de los componentes a los que nos referimos. Y si queremos verlo, le vamos a dar el botón View. Y fíjense que está la lista intacta. Ya configuramos esta primera pestaña. Fíjense que tenemos muchas otras pestañas, pero como les estaba inicialmente comentando,
Requerimos de dos, ya tenemos la primera. La otra son los de los modelos termodinámicos que se van a encontrar aquí, donde dice Fluid Packs. Esto no es más que paquetes de fluido, o paquetes termodinámicos, o métodos termodinámicos, o matemáticos, como quieran decirle. Igualmente tenemos que agregarlos aquí, le damos a dar el botón adicionar. Y fíjense, aquí tenemos una lista de métodos termodinámicos. Y igualmente tenemos los de HYSYS, los de Aspen Properties, o propiedades de Aspen, y las comunes de termodinámica. Vamos a trabajar con las de HYSYS. Y fíjense que aquí tenemos seleccionado todos los tipos, pero hasta ahora no se ha escogido ninguno. Dice none, ese es vacío, ninguno. Entonces vamos a hacer la identificación de cuál modelo termodinámico escoger, porque usted me dirá, ajá, pero ¿dónde sé yo cuál es el más efectivo? Como es una simulación, parte de ensayo y error. Sin embargo, fíjense, aquí tenemos unas categorías. Tenemos el EOS, que hace un filtrado de todos los componentes, nada más para los que son afines con hidrocarburos o sustancias de hidrocarburos, perdón. También tenemos los modelos de actividad, fíjense que ya un poco más reducido, que se prestan para generar propiedades de sustancias acuosas a base de agua. Luego tenemos el CHAOS, el de modelos de presión, entre ellos está el de Antoine, y el resto, que entre eso tenemos para minas, por ejemplo, podemos discutir este de vapor. Fíjense que para el caso de ácido acético lo rechaza. Fíjense que eso era lo que le iba a comentar. Si usted coge uno y el programa es capaz de darte la sugerencia de qué modelo termodinámico escoger o que sea más apropiado. Obviamente, como tenemos una mezcla de un grupo orgánico como el ácido acético y el agua, él está diciendo que hay una incompatibilidad para este modelo termodinámico y nos sugiere cancelar la acción. Sin embargo, desde aquí también podemos escoger los otros, pero deseo, a manera de aprendizaje, seguir buscando cuál es el más apropiado. Entonces le decimos cancelar y nos vamos a la opción de todos. Vamos a decir todos para que veamos otras cosas. Fíjense, tenemos la opción de Antoine. Antoine sí lo acepta, no nos dio mensaje de error. Tenemos otro paquete termodinámico como lo es NRTL. Tenemos el general, el extendido, son varias ecuaciones. El de Lee Kessler, lo pueden consultar en sus libros de termodinámica, ese es termodinámica 2. La ecuación de Margules, la ecuación de NRTL, sencilla, para electrolitos, aceites de electrolitos. Penn Robinson, también nos la rechaza, fíjense. Tenemos Penn Robinson Swap. Tenemos Swapper Robinson, SRK, este es SOAF, Relic One. Son parte de muchos modelos termodinámicos que ya podemos haber visto. Yo voy a tomar el Wilson. Wilson, fíjense, no nos rechaza. Ballard tampoco nos lo rechazaría. Vamos a quedarnos con Wilson. Vamos a esperar que el programa responda. Aquí pasamos directamente. Wilson pasa a ser como uno de los considerados para gases ideales. Ballard, que tenemos inicialmente tomado. Fíjense que aquí dice Ballard. Nosotros no estamos trabajando con gases. Entonces Wilson es el ideal, fíjense. Una vez hecho esto, cuando estamos trabajando con los modelos termodinámicos, tenemos que revisar las pestañas de parámetros y coeficientes binarios, que son unos datos adicionales para que los modelos matemáticos sean ejecutados. Por ejemplo, en parámetros, fíjense que para Wilson hay valores de la base de datos ya calculados por HYSYS. Cuando ustedes ven que hay datos que son de letras de color de letra negro, es porque ya HYSYS los está calculando. Si los ve de color azul es que pueden ser modificados por nosotros. Fíjense, esta es la temperatura de referencia, 25 grados Celsius. Nosotros podemos trabajar con alguna otra temperatura y le podemos modificar simplemente haciendo clic aquí.
Entonces parámetros no podemos hacer nada porque eso ya es generado por el programa, pero a veces coeficientes binarios, fíjense, nosotros podemos cambiar aquí el valor. Existe la combinación ácido acético con agua y agua con ácido acético. Estos valores corresponden a la... Muy bien, entonces en continuación del video les estaba diciendo que estos valores corresponden a los coeficientes binarios para Wilson, la IJ. En el BIJ podemos darnos cuenta que son cero porque no existen para esta mezcla de ácido acético agua. Si en algún momento estos valores son ceros para ambos o hay algún valor que no está presente, nosotros le vamos a dar el botón que dice un Now Only, donde este botón nos permite estimar esos valores. Muy bien, aquí no hay que hacer más nada, le vamos a dar cerrar. Fíjense que aquí se ha adicionado el paquete termodinámico que dice NC, que son el número de componentes, son dos, ácido acético y agua. PP es paquete de fluido o paquete termodinámico Wilson, y ya está adicionado. Si nosotros deseamos volver a ver, lo que tenemos que dar es clic donde dice el botón View y regresamos a las ventanas anteriores. Muy bien. Tenemos adicional otras pestañas. Estas pestañas, esta hipotética que ya la había comentado, es para cuando deseamos agregar un componente nuevo que no esté en la base de datos. Para petróleos, el de reacción es para nosotros agregar el tipo de reacción que se está llevando a cabo y las coeficientes estequiométricos, grado de orden de la reacción, si es de primer orden, segundo orden, etcétera. Quiénes son los reactantes, quiénes son los productos. Sin embargo, no lo vamos a hacer porque vamos a trabajar con lo más sencillo, y cuando estemos haciendo la corrida de un reactor tocaremos nuevamente este punto. El resto de las pestañas no las vamos a comentar tampoco. Y una vez que usted configura lo más importante, que son los componentes y el paquete termodinámico, le vamos a dar clic a donde dice entrar al ambiente de simulación. Nos lleva a esta ventana. Fíjense, este es el área de trabajo que nosotros vamos a conocer como el PFD, que no es más que el diagrama de flujo de proceso. Y aquí es donde nosotros vamos a agregar todo este conjunto de iconos que tienen que ver con las operaciones unitarias y que va a construir nuestro diagrama de flujo para posteriormente cargar los datos y obtener los resultados de esa simulación. Nosotros tenemos varias herramientas, entre las más importantes y más usadas tiene que ver con esta, que es la paleta. Fíjense que si yo habilito y deshabilito la paleta, si por casualidad usted llega a cerrarla, la puede habilitar por aquí. También puede ir aquí a esta menú desplegable y hacer clic donde dice paleta, se desaparece y la vuelve a hacer clic. O presionas F4 en tu teclado y automáticamente te la va a habilitar o deshabilitar. Lo otro es que nosotros podemos, por ejemplo, agregar un texto. Te dice un clic aquí, otro clic en el área de trabajo, y aquí podemos colocar, por ejemplo, simulación ejemplo. Hacemos clic en OK y aparece nuestro texto. Vamos a discutir entonces esta paleta, que es muy importante. En ella tenemos por categoría una serie de iconos. Por ejemplo, esta que es azul, la flecha azul, corresponde a las corrientes de flujo. Esta corresponde a las corrientes de energía, la de color rojo. Y luego viene el conjunto de separadores. Este es un separador flash, separador de 3 fases. Este es un tanque separador. Vienen los intercambiadores, que es el enfriador, el calentador, el intercambio de calor entre el líquido y gas. Este es un intercambiador de calor, tubo de coraza, una torre de enfriamiento, una caldera. Luego vienen los equipos de presión, como lo es la bomba, centrífuga. Este es la turbina o expansora. Este es el compresor. Este es tubería para gas, tubería para normal corriente de flujo. Esto, las válvulas. Este son los mezcladores. Este es el derivador. Por aquí tengo el reactor SCTR, que es un reactor de mezcla completa con agitación. Este es un reactor tubular. Luego tenemos los reactores de Gibbs, equilibrio, de conversión, y el de campo Schiff.
Luego tenemos el de electrolitos y el de hidrociclón líquido-líquido. Viene en la columna de destilación, la torre de destilación con su hervidor y su condensador. Viene en la torre de absorción con reflujo y tiene su condensador. Este es un separador para derivar mucho más corrientes de una torre. Esta es una torre separadora. Este es la columna de absorción, y esta es la columna de absorción pero con hervidor. Y este es el shortcut, que es el que nos permite hacer el diseño de torres de destilación de una manera más rápida. La que tenemos aquí es para correr la simulación y este es para diseñar. Luego tenemos el destilador de 3 fases y tenemos el extractor líquido-líquido. Seguidamente viene una serie de rombos que son utilizados para el proceso iterativo. Y luego los dispositivos de control que más adelante vamos a ir discutiendo. Entonces por lo pronto vamos a agregar algo para que ustedes vean cómo se va colocando los datos. Fíjense, selecciono una flecha de corriente, hace un clic aquí en el área, selecciono por ejemplo el separador y luego selecciono las otras dos corrientes. Como pueden ver, este es un separador que entra una corriente y salen obligatoriamente dos. Si yo hago clic sobre él, fíjense que tiene por defecto el nombre B100. Sin embargo, yo lo puedo colocar como usted quiera nombrarlo. Por ejemplo, separador 1. Él va a adoptar entonces ese nombre, separador 1. Aquí tenemos donde ingresar las corrientes de alimentación, inlets. Simplemente aquí hacemos aquí, seleccionamos la corriente que alimenta, pero fíjense que él puede adicionar muchas otras más. Sin embargo, la salida tiene que ser obligatoriamente una salida de vapor por el tope y una salida de líquido por el fondo. Luego vamos a seleccionar aquí la corriente 2 y la salida 3 de líquido. Y fíjense que así se conectan las corrientes. Luego podemos agregar muchas más corrientes, pero en lugar de hacerlo por aquí, también lo puedo hacer directamente por aquí, simplemente escribiendo el nombre de la corriente. Aquí yo tenía la 4, aquí puedo escribir 6, fíjense, puedo escribir muchas más, y no tiene que ser necesariamente número. Los números ayudan para hacer la secuencia, pero yo puedo colocar por ejemplo metano, y automáticamente se me va a generar esa corriente. Cuando yo cierro aquí, tengo todas estas corrientes, fíjense, con sus denominaciones, las puedo editar, las puedo separar un poco para visualizarlas mejor. Y aquí tengo, fíjense, hasta la corriente metano. Muy bien, no voy a profundizar mucho en esta otra parte del video para no extenderlo, para no hacerlo tan tedioso. Lo que pudiera suceder aquí, para explicar unas cosas adicionales en la parte de edición, es que pues, por ejemplo, se pierda nuestro diagrama de flujo. Fíjense que con el scroll lo alejé. El scroll me permite maximizar la vista o minimizarla. Si por error usted la pierde y quisiera ubicarla más rápido, usted se va a ir a esta parte de la inferior izquierda de este PFD, y aquí está una opción que dice zoom todo, o sea, muéstranos todo, y aquí está, nos muestra todo. Aquí con este botón más lo puedo seguir maximizando y con el botón menos minimizando. Pero independientemente que yo lo maximice, si yo quiero restablecer el tamaño de la visual, le doy aquí mostrar todo y nos restablece todo el contenido de nuestro diagrama. También surge la inquietud de que usted quisiera imprimir este diagrama de flujo construido, pero como pueden ver tiene mucho color, y tratando de evitar la parte costosa de la impresión, nosotros podemos cambiarle el color a todo. Fíjense, vamos a ir a la opción que dice Tools, Preferencias, y tenemos una pestaña que dice Simulación, Variables, Reportes, Filas. Aquí podemos configurar todo, que en sucesivos videos vamos a ir explicando. Pero aquí en Recursos nosotros podemos buscar a cambiar, por ejemplo, este fondo verde. Ese fondo verde se conoce, vamos a cambiar todo lo que sea de los objetos PFD. Del objeto PFD tenemos el background, que es este color que tiene aquí como pizarras. Yo lo selecciono, fíjense que está la muestra. Si yo no quiero que esté de este color, sino un
color que pueda ser impreso más cómodamente, vamos a poner blanco, me lo cambia. Pero fíjense que cuando yo coloco esto, todos los rótulos de las corrientes no aparecen. No es que están borrados, sino que como también eran de color blanco, no hay contraste. Para eso me voy entonces a PFD Label Text, que está por defecto blanco, y selecciono un color de contraste, por ejemplo, negro. Y fíjense que ya aparecieron todos los rótulos de las corrientes. Aunado a eso, también teníamos un texto aquí que decía simulación ejemplo. Eso es un texto que agregamos por aquí. Y esa opción del PFD se denomina anotación. Que fíjense que por defecto también está blanco. Y si escogemos un color contraste, por ejemplo azul, nos aparece simulación ejemplo en azul. Muchas otras cosas podemos cambiar. Por ejemplo, la fuente. Si yo no quiero que los textos de mis números tengan el tipo Arial, aquí puedo seleccionar otra fuente que no sea Arial. Vamos a escoger otra que sea un poco más vistosa para que se note el cambio. Por ejemplo, Comic Sans, y que sea negrita oblicua y que sea de este tamaño. Se va a cambiar así, y fíjense cómo están nuestros números y todo lo que hemos modificado. En anotación también podemos hacer lo mismo, que no tenga este tipo de letras, sino que tenga, por ejemplo, este tipo. Le damos a aceptar y fíjate cómo lo modificó. Los iconos también podemos modificarlos de los que aparecen a lo largo de todo nuestro el PFD, que no estoy seguro si hay en la paleta. Si hay el PFD, si tiene los botones que tenemos aquí. Por ejemplo, el de zoom que tenemos aquí nosotros lo podemos cambiar. Por ejemplo, seleccionamos aquí algún otro, que sé yo, un semáforo, y le decimos OK para ver si él lo cambia. Tenemos la opción de qué posición podemos ubicarlo. Los cursores también podemos cambiarlo aquí. Fíjense este tipo de cursor, este tipo, y lo seleccionamos. Aquí podemos seleccionar que sea, por ejemplo, para en el PFD no aparece, que sea de selección attaching. Ok, y una vez que hemos hecho todos los cambios, le podemos decir salvar preferencias al botón que está aquí abajo, le decimos guardar, le decimos sí reemplazar y cerramos. Y fíjense que aquí tenemos entonces los cambios realizados. Este no se ejecutó. Algunas cosas sí pueden ser modificadas, otras no. Por aquí tenemos unas opciones de color que también la vamos a discutir en su momento. Y si yo quiero deshacer los cambios, me voy nuevamente a Tools, Preferencias, y por ejemplo en color le digo restablecer al original. En la fuente le digo restablecer a la original, los iconos al original y los cursores al original. Le digo nuevamente salvar los cambios, le digo sí reemplazar y listo, tenemos todo tal cual como lo habíamos encontrado. Muy bien, vamos a finalizar el video para que en lo sucesivo ya podamos realizar la práctica con carga de datos, y voy a comenzar por trabajar con los separadores y tal vez los mezcladores, derivadores, para que ustedes vayan conociendo cómo es el trabajo en HYSYS o Aspect HYSYS. Una pregunta puede ser, antes de finalizar, ¿qué sucede si yo me equivoqué y agregué agua, ácido acético, pero me faltó un componente, o quiero quitar el agua? ¿Cómo hago para regresarme a esa ventana inicial? Bueno, simplemente le voy a dar aquí el botón de esta fiola y regresamos a la opción de componentes y agregamos el que falta. Si yo quiero ver los componentes ingresados, le digo View, aquí están. Aquí borro esta fórmula y por ejemplo agrego CO2.
agrego dióxido de carbono, le digo que sí, y eso va a afectar a mi paquete de fluido. ¿Por qué? Porque inicialmente yo tenía dos componentes para ese paquete de fluido, pero tal vez el CO2 no camine. Bueno, aquí fíjense que ahora me dice retornar a la mente de simulación y me dice que algunos coeficientes binarios en el paquete de fluido son desconocidos, inclusive tienen el valor de 0. Ese para que esa observación la tomemos en cuenta. Le decimos que sí y regresamos. De todas maneras vamos a buscar qué sucede con ese del CO2. Nos venimos a View y vamos a los coeficientes binarios, y fíjense, existe CO2 con agua, CO2 con ácido acético, pero existen coeficientes binarios B y J, y precisamente el de ácido acético con agua es 0, y el de ácido acético con agua también, agua con ácido acético, y ácido acético con agua, que son los que teníamos inicialmente. Los otros sí son conocidos. De todas maneras, nosotros le damos aquí este botón y lo estima, pero cuando le damos hecho clic a la observación que nos hizo, él automáticamente calculó o estimó los que eran 0. Bueno, aquí ya no hay problema, aquí cerramos y regresamos a la mente de simulación. Si queremos ver dónde están los componentes, nos podemos parar en cualquier corriente haciendo doble clic, y aquí tenemos los datos para ingresar la corriente, y vemos que las composiciones tienen los componentes agua, ácido acético y CO2. En los otros videos, para no extenderme, discutiremos esta parte del contenido. Muchas gracias.